Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrame abundantemente sobre ustedes, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la quinta semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de San Pablo Miki y compañeros mártires de Corea, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es interesante que el Evangelio de este día tiene hasta cierto punto cierta conexión con lo que dijimos el día de ayer. ¿Por qué? Hablamos ayer que la purificación que viene Jesús a dar, la sanación que Jesús viene a dar, empieza por nuestra alma. Por ella empieza. Ya luego viene lo corporal, lo físico. Pero principalmente es el alma, porque es la facultad que nos ayuda a hacer nuestra vida y lo que nos impulsa a ser buenos cristianos. Ahora bien, Jesús ahora en el Evangelio pues utiliza esta reflexión también a raíz de un problema con los fariseos, y es sobre la limpieza exterior. Criticaban a los discípulos de Jesús porque comían con manos impuras. Y obviamente ellos empezaban a decir, y el evangelista explica, de que esto lo hacían porque precisamente los fariseos se dedicaban a purificarse todo. Como lo dice precisamente, cuando venían del mercado, por ejemplo, ellos se lavaban las manos, por ejemplo, hasta el codo, se lavaban los pies también, purificaban muchas cosas ellos. De hecho, las tinajas, precisamente que Jesús las llenó de agua y después las convirtió en vino en las bodas de Caná, eran tinajas con agua para esas cosas, para las abluciones de los fariseos. ¿Por qué? Porque como iban al mundo exterior lleno de pecados, ellos se lavaban para quitarse los pecados. Como que si el pecado es un polvo que se pone en la piel y que uno con lavarse con agua pues ya se purifica de eso. Claro que no, claro que no. No es eso, hermano. Y Jesús aquí es donde les dice que ustedes son unos hipócritas, tal como profetizó Isaías, el profeta. Que ustedes honran a Dios con los labios, pero su corazón, que es parte de una de las facultades del alma, no está con Dios. ¿Por qué? Porque solo miran lo exterior. Ustedes solo se fijan en la pureza exterior, pero no en la interior. Y esta tradición es una tradición humana. Y ellos mismos se echaron a la soga. ¿Por qué? Porque ellos dicen al criticar a Jesús: tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores. Ojo, no es tradición de Dios, tradición de nuestros mayores. Para ellos es más importante la tradición de los mayores que la tradición de Dios. Y esto tengámoslo en cuenta, porque a veces en la iglesia, sobre todo en muchas comunidades, en muchos grupos, en algunas parroquias, se le da más importancia a las tradiciones humanas que a la tradición de Dios. Y eso es un error, porque el Señor dice que
Ustedes violan los mandamientos de Dios por seguir los mandamientos de los hombres. Y pone un ejemplo claro y concreto. ¿Qué dice el mandamiento? El cuarto de la ley de Dios: honrar a padre y madre. Y lo complementa: el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Honrar a padre y madre. Pero dice el Señor, ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre que todo el dinero que yo podría ganar y tener para el mantenimiento de ustedes lo hice corbán, es decir, ofrenda para el templo, entonces yo ya no los puedo ayudar. Y así, dice el Señor, anulan la palabra de Dios con una tradición que se han transmitido ustedes. Miren qué interesante. El corbán, una ofrenda material que la gente se inventó, es más poderosa que el mandamiento que el mismo Dios entregó a Moisés en las tablas de la ley, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, es ahí en donde uno tiene que ser consciente, y que si uno va a seguir preceptos humanos, estos preceptos humanos tienen que ir en concordancia y favoreciendo la ley de Dios. Si esa ley humana, si ese precepto humano no está de acuerdo con la ley de Dios, entonces ese precepto no sirve. Si un precepto humano no nos ayuda a cumplir mejor la voluntad y los mandamientos de Dios, ese precepto no sirve. Y eso tengámoslo en cuenta. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad o la voluntad de los hombres. Católicos NTV Producciones.